Cada tribu y lengua, cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Guía, Señor Jesús, mi vida, con tu gracia bendecida, con tu espíritu en mi ser. Quiero mirar tu gloria algún día, no con ojos de osadía, mas con vista espiritual. Yo seré fiel a tu lado, si la ayuda tú me das. Quiero tu Espíritu Santo que venga a mí con fuego, llene mi corazón. Quiero tu Espíritu Santo que venga a mí con fuego, llene mi corazón. El alma que quiere apartarse de tu lado, sin duda perdición encontrando, morirá en su maldad. Te pido, nos guardes en tu santo camino, en ti esté nuestro destino, y no confíe en cosas de maldad. Yo seré fiel a tu lado, si la ayuda tú me das. Quiero tu Espíritu Santo que venga a mí con fuego, llene mi corazón. Quiero tu Espíritu Santo que venga a mí con fuego, llene mi corazón. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios porque Él nos permite llegar a este día, hermanos, domingo 31 de mayo, para dar cierre a nuestra semana del Pentecostés, esta semana donde hemos buscado el rostro del Señor, hemos orado, hemos escuchado su palabra, y que en este día el Señor también tiene un mensaje muy especial a nuestras vidas. Yo te voy a invitar, hermanos, que me acompañes en sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer en la palabra del Señor, hermanos, sobre una parte muy importante respecto a nuestro corazón y a nuestras actitudes para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver conforme a las Escrituras. Hechos, capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quieres volverlo a leer conmigo desde casa? Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hoy quiero hablarte, hermanos, un tema que se llama que no te estorbe. Y el propósito, hermanos, de este mensaje es que para experimentar la llenura del Espíritu Santo, necesitamos entender que es indispensable buscarlo con la actitud correcta. Pues si hay algo que estorba en el corazón, no vamos a poder experimentar toda esa plenitud del Espíritu Santo. Recuerdo, hermanos, que hace algunos años, para ser específicos, en el 2013,
me invitaron a participar, hermanos, a asistir a una reunión, capacitación para líderes. Y recuerdo muy bien lo que el predicador en esa reunión nos habló respecto a la importancia de dar nuestro corazón por completo al Señor. Y el hermano, el predicador, dio una ilustración que realmente tengo grabada en mi mente y en mi corazón y que quiero compartírselas en esta tarde. Él mencionaba que había una vez un rey muy, muy grande, muy rico y poderoso, en la cual él deseaba mantener siempre en estabilidad su reino. Pero en una ocasión, su esposa se enfermó gravemente de salud y pasaron los días ante la enfermedad de la esposa de este rey y ella falleció. Él, muy dolido en su corazón, pues era la mujer de su vida, él, antes de que su esposa falleciera, le prometió que nunca la olvidaría. Y de hecho, la mujer, antes de fallecer, le comenta: te pido por favor que nunca me olvides. Y el rey en ese momento le hizo una promesa y le dijo: te prometo, nunca me voy a olvidar de ti. Días después, la mujer muere y él, ante el dolor de la pérdida de su esposa, decide construir un palacio en honor a quien en vida era su esposa. Por lo tanto, él manda a llamar a los mejores arquitectos de la zona, de la época, y él decide que en la parte de en medio, donde estaba el féretro, la tumba de su esposa, los arquitectos buscaran la forma de la medida en la cual ellos iban a crear uno de los palacios más hermosos y sorprendentes de la época. No importa lo que cueste, no importa lo que tarde, yo quiero que este palacio me recuerde a mi amada esposa. Así que el rey dio todo lo necesario y suficiente a quienes iban a trabajar en esa importante labor. Pero la historia nos relataba a este pastor que pasaron muchos años, casi más de 20 años, cuando la obra pudo por fin ser terminada. Y el rey siempre decía: quiten esto, pongan aquello. Él estaba en supervisión de la obra hasta que después de 20 años fue finalizada. Era un palacio tremendo, hermoso, con materiales altamente costosos, pero a él no le importaba, porque para él lo necesario, lo importante era que ese palacio le recordara el amor de su vida. Pero entonces, cuando el rey entró y vio la majestuosidad del palacio, él estaba contento en su corazón de haber logrado algo tan importante. Y cuando entró, la parte interior del palacio era tan bella como el exterior lo reflejaba. Al estar dentro, el rey miraba hacia todos lados con sus ojos llenos de sorpresa a ver la hermosura de ese palacio. Y mientras él daba unos pasos hacia atrás contemplando la hermosura del interior, de inmediato él tropieza con un cajón, una placa que estaba en medio, y el rey se enoja porque al tropezarse, él menciona: ¿quién dejó esto aquí? ¿No ven que esto estorba a la belleza de este palacio? Y decidió: rápido, quiero que esto lo quiten y que no estorbe a ninguna persona que entre y mire la hermosura de este lugar. Lo que no recordaba el rey, que esa placa, esa caja que estaba en medio de ese palacio, era la tumba de su esposa. Y él, al tropezar, simplemente dijo: esto me estorba, y lo mandó a quitar. Muchas de las veces, hermanos, a través de esta historia, lo que el pastor nos quería referir es que a veces no comprendemos la importancia que es nuestra vida para el Señor. Dios nos ha diseñado para que usted y yo seamos templo del Espíritu Santo. Que la presencia de Dios, que su Santo Espíritu more en nuestro ser y en nuestro interior. Sin embargo, muchas ocasiones hay cosas dentro de nosotros que estorban para que ese fluir, esa presencia, esa llenura esté en nuestro corazón. Por eso, hermanos, es importante analizar qué cosas estorban, sean actitudes o acciones en nuestro corazón, para que ese fluir no se presente en nuestro ser. Hay muchas personas que llevan años buscando la llenura y el bautismo del Espíritu Santo y no lo pueden lograr porque muchas veces nos hemos equivocado en ciertas actitudes o en ciertas acciones. Por eso veamos, de acuerdo a las Escrituras,
cuando en el día del Pentecostés, todos los que estaban esperando la promesa del Señor recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pero antes de ese día, antes de ese momento, algo tuvo que pasar, algo tuvo que haber para que ellos recibieran ese bautismo del Espíritu Santo. Así que vamos a ver algunos antecedentes respecto a lo que leímos en Hechos capítulo 2, versículo 1. El día en que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, el famoso día del Pentecostés. ¿Cuándo sucedió? En esta fiesta especial de los judíos, la segunda fiesta más importante para ellos. Una fiesta que simbolizaba o representaba una fiesta de la cosecha, de entregar los primeros frutos, de agradecerle al Señor por todo lo que Él había hecho. Entonces, ¿cuándo sucedió esta llenura? Sucedió en el día del Pentecostés. Ahora, ¿dónde fueron ellos llenos del Espíritu Santo? Versículos antes, de hecho, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 12 y 13, podemos darnos cuenta en dónde, lugar en específico en el cual ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos ver que ellos volvieron a Jerusalén y estando en Jerusalén, geográficamente la ciudad, fueron al aposento alto, la casa donde moraban los discípulos del Señor. Entonces encontramos un día, un momento, un lugar en específico en el cual ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes recibieron esta llenura del Espíritu Santo? Si recordamos lo que leímos en Hechos capítulo 2 versículo 1, menciona que estaban todos unánimes juntos. Al hablar de todos, de personas, podemos ver, hermanos, quiénes eran los que estaban en Jerusalén en el aposento alto. En Hechos capítulo 1, versículos 13 al 15, podemos ver la lista de los nombres de los 11 discípulos del Señor Jesús. Y también la Biblia nos menciona, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos muestra que también estaban las mujeres, María, la madre de Jesús, junto con sus hermanos. Y en el versículo 20, cuando Pedro se levanta y habla a los que estaban en ese aposento alto, nos menciona que estaban reunidos como 120 personas en número. Así que vemos un grupo de personas, un grupo amplio, grande, que estaban ahí esperando la llenura del Espíritu Santo. Pero lo más importante, hermanos, no es tanto ni el lugar ni cuántos estaban. Lo más importante eran las actitudes y las acciones que ellos mostraron antes de ser llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a ver estas acciones y actitudes antes y durante la llenura del Espíritu del Señor. La Biblia nos menciona en el versículo 14 del libro de los Hechos, capítulo 1, que ellos estaban haciendo algo y con una actitud. Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Vamos a ver estas dos primeras actitudes que la Biblia nos menciona. Perseveraban. Perseverar, de acuerdo al diccionario, hermanos, significa mantenerse constante en algo. Significa insistir o durar permanentemente o por largo tiempo. Ese es el significado de la palabra perseverar. Ser constantes, insistir y perdurar durante un lapso largo de tiempo. Y de acuerdo, hermanos, a la etimología, la palabra que Lucas usa para expresar la actitud y la acción que estos 120 estaban haciendo, perseverar viene del griego proskartereo. Y proskartereo, hermanos, se compone de dos raíces o dos palabras griegas. La primera raíz es la palabra griega pros. Es una preposición que fija dirección, movimiento o acercamiento. Proskartereo quiere decir que ellos estaban dirigidos hacia algo. Tenían una meta fija, tenían algo a la cual ellos se iban a acercar. Ese es el peso del significado de la palabra. Y la segunda raíz es la palabra griega cartereo. Y cartereo significa para estar firme, algo que se tiene que hacer o es fuerte o algo que se sostiene. Entonces, cuando Lucas dice que perseveraban y usa la palabra griega proskartereo, él quiere decir
que había una acción, una dirección de un anhelo, algo que muy fuerte se anhela y por lo cual se persevera. Era un sentir que había en estos 120 para recibir aquello que Dios les había prometido. Entonces, proscartereo, perseveraban, significa anhelar fuertemente algo por lo cual se insiste, se mantiene uno firme. También esta palabra griega proscartereo se utiliza para alguien a quien asiste constantemente o asiduamente haciendo unos ejercicios, a todos los ejercicios para aprender algo o tener una habilidad. Entonces, esta era una acción y actitud. Se mantenían, se dirigían hacia algo que querían. Pero también otra acción o actitud que vemos en la Escritura es que ellos no solamente perseveraban, sino que también estaban unánimes. Y la palabra griega que Lucas utiliza para expresar que estaban unánimes significa común acuerdo. La palabra es homotsumadon. Homotsumadon es la palabra en griego para mencionar unánimes. Nosotros lo asociamos con unidad. Pero esta palabra tiene un sentido aún más fuerte de quedarnos solamente con el concepto de unidad. Homotsumadon tiene que ver un común acuerdo entre todas esas partes. Y también esta palabra se deriva de dos raíces griegas. La primera es homos. Y la palabra homos en griego tiene que ver con una preposición que es algo afín, tiene que ver con el tiempo y el lugar, como lo veíamos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo porque ellos se encontraban en Jerusalén, en el aposento alto, en el día del Pentecostés. Tiene que ver con tiempo y lugar, estar en el momento preciso e indicado. Pero lo más importante de esto, hermanos, no tiene solamente que ver con el aspecto de estar ahí, sino la condición del corazón. Porque la segunda raíz de homotsumadon es la palabra griega sumos. Y sumos significa pasión. Respirar fuerte es otro uso de la palabra sumos, y tener intensidad. Entonces, estas dos actitudes, perseverando y unánimes, las podemos recibir como aquel sentir que los hacía estar ahí hasta obtener algo. Vuelvo a repetir. La actitud y la acción de perseverar y estar unánimes era aquel sentir, aquella pasión, aquel sentir, ese deseo, ¿sí?, que los hacía estar en un lugar, en un momento fijo, en una condición fija, para recibir algo que se está esperando hasta el momento de lograrlo. Así que lo que nosotros podemos ver es que ellos tenían una pasión, un fuerte sentir de estar, de permanecer, de no moverse hasta obtener algo. Entonces esto tiene que ver con el término de la pasión. Ellos les apasionaba, y cuando algo te apasiona, hermanos, te desbordas y buscas aquello que quieres hacer. De hecho, hay un refrán muy conocido entre nosotros en el mundo de los deportes que dice: la pasión nos une. Porque la pasión, el sentir, tiende a unir las partes hasta obtener aquello que lo desean, que les hace estar ahí. Y en este caso, esa pasión, ese anhelo de recibir de Dios la promesa del Espíritu Santo, hizo que ellos se mantuvieran con esa sensación, con esa expectativa de recibirlo, y no se iban a mover, no iban a bajar la guardia hasta poder recibir esa llenura del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, debe de ser también un anhelo y una actitud correcta para ser llenos del Espíritu Santo. Pero también podemos ver dentro de estos pasajes más acciones que ellos realizaban, que son, hermanos, un patrón importante para recibir esta llenura. Dice la Biblia, estaban perseverando y unánimes en la oración. Esta era la acción que ellos hacían. Y la oración, del griego proseuge, que utiliza Lucas, proseuge también tiene que ver con dos raíces, como lo veíamos en la palabra perseverancia. Pros
que es, hermanos, tiene que decir una preposición que toma hacia dirección, hacia acercar. Y proseugé muchas veces se traduce como orar, pedir o adorar. Y entonces ellos estaban dirigiéndose, acercándose a Dios, porque era Él el que les había prometido, y es Jesús el que los iba a bautizar en Espíritu Santo. Recordemos las palabras que da como testimonio Juan el Bautista, que menciona: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que su oración era dirigida, era una forma de acercarse a Dios para pedir ese bautismo del Espíritu Santo, cosa que todos tenemos que hacer para recibir del bautismo, acercarnos confiadamente a Dios, y la oración es un medio. Y la segunda raíz de la palabra proseuge, que tiene que ver con la oración, es el verbo griego eujomai. Y eujomai significa querer, desear o ansiar. Entonces, la oración es la forma en la que nos acercamos a Dios, expresándole a Él lo que deseamos, lo que queremos, lo que necesitamos. Y ellos estaban pidiendo al Señor que cumpliera su promesa y fueran llenos del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo hoy en día. Mucha gente dice: hasta que venga un predicador famoso a la iglesia, por fin voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es la persona, no es el renombre de alguien para que uno sea lleno del Espíritu Santo. Es tu pasión, tu sentir, tu acercamiento, tu constancia de acercarte a Dios en oración, en adoración, en quererlo, en ruego, y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Por eso, hermanos, mucha gente quiere el bautismo, pero no busca el bautismo del Espíritu Santo. No es constante, no lo siente como una pasión, como una necesidad. Espera que alguien venga, te imponga las manos, que el pastor ore por mí y ¡pum!, voy a recibir el bautismo. Pero esto no es así. Es desearlo, es anhelarlo, es vivirlo, es buscarlo ante el Señor. Entonces, esta es otra de las acciones que nosotros podemos observar en estas 120 personas que buscaban esa llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero otra característica o otra actitud que ellos realizaron, que es muy visible en el capítulo 1 de los Hechos sobre cómo fueron llenos del Espíritu Santo, es que ellos también desarrollaron una actitud en obediencia y paciencia. Todo esto se mezcló para que ellos pudieran ser llenos del Espíritu Santo. Perseverancia, unánimes, oración y obediencia y paciencia. Vamos a ver por qué era importante la obediencia. ¿Qué fue lo que a ellos les motivó, les llenó de pasión, de anhelo, de quedarse en un lugar con tanto deseo? Como el Señor les dijo: no salgan de Jerusalén. Fue Jesús el que les dio la orden y les dijo el Señor. Lo pueden ver en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Fue el Señor que les ordenó y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque ellos iban a recibir del Espíritu Santo. Y el Señor les dijo, versículo 5, dentro de no muchos días. Así que esta actitud era obedecer la orden del Señor. Ellos fácilmente pudieron decir: bueno, podemos recibir el Espíritu Santo en otro lugar, en otra aldea, en otro poblado. Tal vez algunos pensaban su vida seguía corriendo peligro al quedarse en Jerusalén. Pero fue Jesús el que dio la orden: quédense en Jerusalén. Tenían que obedecer lo que el Señor les estaba mandando. Y segundo, tenían que ser pacientes y esperen, porque ustedes iban a recibir la promesa del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y la palabra se cumplió tal como el Señor Jesús la mencionó. No pasaron muchos días cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero ¿se dan cuenta, hermanos, de estas actitudes y de estas acciones? Perseverar, un anhelo constante, unánimes en oración,
Es decir, un sentir, algo tengo que estar aquí y no moverme. Yo lo quiero, lo deseo. Oración y ruego, había alabanza, había adoración, había un acercamiento al Señor, aquel que los iba a bautizar. Y había obediencia. Jesús les dijo, no se muevan, y se quedaron ahí. Y les dijo, esperen, no va a ser hoy, va a ser dentro de no muchos días, pero se iba a cumplir. Paciencia, obediencia, perseverancia, unidad. Es lo que hoy necesitamos, hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo. Estas mismas acciones y actitudes que son muy visibles cuando leemos el capítulo 1 de los Hechos. Pero también, hermanos, hay otras actitudes que ellos desarrollaron que también fueron importantes para que cuando leemos en Hechos 2:1, ellos fueran bautizados por el Espíritu Santo. Muchas veces las hemos pasado en alto, pero que también cuentan, tienen mucho peso en nuestra vida para ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que no todo el tiempo ellos estaban orando, ellos perseveraron en oración, pero también atendieron un asunto complicado del ministerio, del trabajo, del llamado que tenían que hacer. Es decir, constantes en la oración, pero también atendían otros asuntos importantes y los atendieron, pero no descuidaron la oración. Y entre estar orando, mientras estaban adorando, como también resolviendo algunos asuntos del ministerio, mantuvieron una actitud correcta. Y eso, hermanos, es una base, es un piso para que ellos pudieran haber sido llenados del Espíritu Santo conforme a la voluntad del Señor. Porque podemos ver que entre el lapso de que Jesús les dijo, quédense en Jerusalén y no se muevan, porque dentro de algunos días van a ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos, esos 120 personas, hicieron algo. Eligieron a quien iba a ser el sucesor de Judas. De hecho, la Biblia nos muestra que Pedro se levanta entre la congregación, entre las 120 personas que estaban ahí, y habla cómo era necesario que las escrituras se cumplieran respecto a lo que decían de quién sería Judas, de cómo el corazón de Judas se desvió y entregó al maestro. Pero Pedro siempre reconociendo la voluntad y la soberanía de Dios. Pero Pedro ve pertinente, necesario, que se eligiera quien iba a suceder a Judas como uno de los 12. Y nosotros podemos leer, quiero que vean en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, sobre esa actividad que realizaron mientras ellos todavía perseveraban y estaban unánimes en oración y ruego. Dice la Escritura, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es decir, iba a haber una lección entre todo el número de personas que había con ellos. Recuerden, el número eran 120 personas. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, de varias posibilidades, de varias personas. Había una condición porque solamente uno iba a ser elegido. Ese fue el trabajo que ellos hicieron durante ese tiempo que esperaban la llenura del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, podemos ver que en esta elección, en este trabajo que ellos estaban haciendo mientras esperaban, hablo en un aspecto de hubiera, la Biblia no lo registra, pero lo podemos inducir, hermanos, lo que puede pasar si hubiera una mala actitud. Esa situación pudo haber sido muy bien aprovechada por el enemigo para despertar una mala actitud entre aquellas personas que estaban. Damos gracias a Dios que no fue así. Pero yo quiero que pensemos un poco, hermanos, cuáles pudieron haber sido unas malas actitudes en ese momento que ellos estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, y se da una coyuntura, la elección del sucesor, hermanos, de quien era Judas, como dentro del grupo de los 12, los discípulos del Señor. Tal vez, hermanos, las malas actitudes que se pudieron haber despertado en ese momento era que quien fuera elegido se sintiera con un alto ego, con un alto orgullo, sentirse el privilegiado, el elegido, el escogido,
y en su corazón desarrollar malas actitudes como el orgullo, como la altanería, la soberbia, la altivez, la vanagloria. Esas malas actitudes se pudieron haber despertado en ese momento preciso. Pero también en aquel o en aquellos que no fueran elegidos, tal vez se pudo haber despertado el enojo, el coraje, la envidia, el disgusto, la inconformidad, el despreciar, que por qué a mí no me escogieron. Si se dan cuenta, Pedro dijo una condición: de todo esto escojamos uno, aquel que ha estado desde el bautismo de Juan hasta cuando Cristo ascendió, que fuera un testigo, pero uno. Tal vez dijeron, no, pues yo cumplo los requisitos. La Biblia dice que solamente 2 cumplieron. Pero ante esos 2, tal vez uno puede decir, pues yo tengo que ser el escogido, y dejar que su corazón se llenara de actitudes que estorbaran. Y el otro enojado, ¿y por qué eligen a aquel si me tenían que haber elegido a mí? Eso en el aspecto a quienes fueran elegidos. También, hermanos, hablo en el aspecto de hubiera, no sucedió, pero también hubiera pasado. Porque dice la Biblia que fueron 2 los que eran para escoger: José, que también llamado Barsabás, y Matías. Tal vez el grupo de los 120, tal vez se dividió. Un grupo estaban con José, otro grupo estaban con Matías. Y se pudo haber dado a una discusión, a un pleito. No tiene que ser él, no tiene que ser aquel. Pues nosotros votamos por aquel. No era una cuestión de democracia o que alguien eligiera. Pero sí era un campo perfecto, esta situación, para que se desarrollaran malas actitudes o malas acciones. Pero gracias a Dios, esto no fue así. Gracias al Señor, en su soberanía, en su voluntad, el Señor nos muestra en su palabra que esto no sucedió, sino que también, aún en medio de esa acción, en ese punto de espera entre obedecer a Jesús, quedarse en Jerusalén hasta el día de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, ellos mantuvieron una actitud correcta. Ellos no dejaron que nada estorbara en su corazón. Estaban esperando con anhelo, con deseo, ser llenos del Espíritu. ¿Qué actitudes tomaron? Que tal vez no las podemos leer y observar tan claramente como las anteriores que les mencioné: obediencia, paciencia, oración, perseverancia. Pero aquí sí vemos otras actitudes, hermanos, que si las analizamos, también las necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo. Otra actitud, otra acción que podemos ver: ellos se sometieron al control y a la soberanía de Dios. Porque ante tener solamente 2 personas, ellos decidieron orar, rogar al Señor y decirle: Señor, tú conoces los corazones de todos. Dice la Biblia que echaron suertes y en el que cayó, ese fue el elegido. Y en este caso fue Matías. Pero si fue elegido a través de un acto de azar, de probabilidad, era no porque ellos creían en el azar, sino aún este medio está sujeto a la soberanía y a la voluntad de Dios. Ellos confiaban que el que mejor podía elegir y decidir no era el voto de los 120, era a quien Dios quisiera elegir. Entonces tuvieron una actitud correcta de someterse a la soberanía y a la voluntad de Dios, porque ese fue un factor clave para ser llenos del Espíritu Santo: someterse a Dios. Otra actitud que nosotros también podemos ver: ellos reconocieron la responsabilidad del llamado al ministerio como un privilegio dado por Dios. Porque era necesario escoger a alguien que cumpliera con nosotros la función de ser un testigo, de aquel que hablara todo lo que Jesús había hecho y mencionado. Habla que el elegir era un privilegio, una responsabilidad. Y tercera actitud: en ellos se estableció una actitud de humildad al aceptar la elección dada por Dios. Porque cuando las suertes cayeron, y cayeron en Matías, ellos no dijeron nada: ¿y por qué él y no el otro? No, nada. Ellos lo aceptaron. Lo mejor que podemos hacer es tener una actitud siempre de humildad, de reconocimiento del privilegio que el Señor nos da de estar en su llamado, en sus planes, en sus caminos, y someternos por completo a su voluntad y a su soberanía. Es por eso, hermanos, con esto quiero terminar, que muchas personas
no pueden experimentar este bautismo, esta llenura del Espíritu Santo, porque todavía hay algo que les estorba y no dejan un libre fluir del Espíritu en sus vidas. Porque todavía hay en ellos vanagloria, orgullo, enojo, contienda. Por cualquier acción pueden estar orando, pueden estar pidiendo, pero si también esto no está acompañado de lo otro, un carácter humilde, una actitud de sometimiento a Dios, a su voluntad, a su gracia, a su poder, a su santidad, no puede ver ese fluir. Hay algo que estorbas. Estarás tropezando con algo como el rey tropezaba en ese palacio tan hermoso. No tropieces con aquello que piensas que debe de estar ahí. ¿Quieres sentir esa pasión, ese deseo, ser lleno del poder del Espíritu Santo y servirle a Él? ¿Qué acciones, qué actitudes estorban en tu corazón? ¿Qué pecados hay? Nuestra vida es templo del Espíritu de Dios, pero si hay cosas que estorban, ¿cómo va a haber un fluir? Muchas veces la gente guarda en su corazón apatía y estorba para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Algunos guardan rencores con gente, con personas, sean dentro de la congregación, sea de la familia, cualquier ámbito. Y quieres que el Espíritu, que es santo, fluya cuando hay una gran caja y placa en tu corazón que estorba, llamado resentimiento. Hay quienes batallan con un pecado oculto, pero quieren ser llenos del Espíritu Santo. Hay que quitar algo, eso que estorba, un arrepentimiento genuino, sincero, una entrega completa a la voluntad del Señor. Cuando hay amargura, cuando hay celos, cuando hay pleitos, cuando hay chismes, cuando hay contiendas, cuando hay vanidad de la vida en el corazón, estamos poniendo un dique a una gran presa. No lo hagas. Mantengámonos en un sentir, en un deseo de ser llenos del Espíritu Santo y ver qué cuestiones dentro de mí están estorbando, desecharlas y rendirnos por completo al Señor. Mi oración es que como iglesia todos seamos llenos del Espíritu Santo, como en el día del Pentecostés todos fueron llenos. Pero hay una cuestión, en todos debe de haber ese anhelo, ese sentir, esa pasión de buscar y buscar hasta recibirlo constantemente. Y aquellos que ya son llenos del Espíritu Santo tienen esa evidencia del bautismo del Espíritu de Dios. No te quedes como ya lo recibí, ya lo tuve. No, día a día, constantemente tenemos que buscarlo, que llenarlo, que sentirlo, que palparlo en nuestro ser. Sigamos cuidando nuestras actitudes y nuestras acciones que no estorben el fluir del Espíritu Santo día a día. ¿De qué forma el joven limpiará su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra? Nos santifica, nos limpia, nos corta, nos redarguye, nos instruye. Vivamos y busquemos de la palabra y dejemos que el Espíritu llene nuestro corazón. Que no estorbe nada, iglesia. Que no estorbe nada en nuestro corazón. Despojémonos del viejo hombre. Vistámonos del nuevo hombre, el cual ha sido formado a la imagen y a la santidad de Dios. Busquemos del Señor. Dejemos que el Espíritu obre en nuestro corazón y sentirás esa llenura del día del Pentecostés. Dios te bendiga. Busquemos el rostro del Señor y día a día sometámonos a la voluntad de Él, de aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Dios te bendiga. Cada tribu en la isla